Porque esta mañana le damos la bienvenida a Norberto Maldonado, experto en tecnología. Ustedes seguramente supieron el viernes y que él nos viene a platicar también de las consecuencias de la caída de Microsoft en el mundo, porque de que hubo consecuencias, bueno, bienvenido primero que nada, de que hubo consecuencias hubo. Hola. Estuvo muy interesante lo que pasó, ¿no? O sea, ya hay que entender qué pasó y hay dos versiones. La primera tiene que ver con que fue un error técnico y este error técnico, digamos que en el software de CloudStrike, que es un software que embebe Microsoft, traía una falla y esa falla se tradujo en que Microsoft se cayó. Y entendamos que Microsoft no nada más son las computadoras, sino los servidores donde corren los sistemas de información de las empresas. Ajá. Y ahí es donde hubo afectación, o la ¿Qué nube de hacía Microsoft. CloudStrike? O sea, ¿cuál era Su función dentro de Microsoft? y cómo falló para que la gente nos Claro. entienda? CloudStrike es un software de seguridad que se jacta de ser de los mejores software de ciberseguridad del mundo, que digamos que era como un policía dentro de tu Microsoft o dentro de tu Windows que no dejaba pasar ciertos intrusos. Hace una actualización. antivirus. Un como antivirus, pero más fancy. Más fancy que tú no comprabas, o sea, que tenía embebido el sistema operativo. Ok. Entonces, hacía que no pasaran muchísimas cosas. Hace una actualización. Regularmente las actualizaciones siempre traen mejoras, alguna nueva funcionalidad, etcétera. En este caso, esa actualización estaba, digamos que mal, y pues lo que hizo fue tener un gap de seguridad que no era compatible con el sistema operativo de Microsoft, y el mundo de las pantallas azules el viernes nos recibió a todos desde la madrugada. Norberto, pero si se encargaba justo de evitar que todas las cosas pasaran, lo que no debía de pasar, hablando como de temas de seguridad, al caerse, pues ¿qué pasó? ¿Invadieron entonces la seguridad de todas estas empresas o qué vamos a ver a futuro? Mira, es una gran pregunta porque primero es lo que pasó, y todos sabemos que Microsoft se cayó por consecuencia de un tercero. Entonces, la responsabilidad es de Microsoft y del tercero. Lo que dijeron, y sería grave, es que fuera un ciberataque, porque atacando a una sola empresa puedes llegar a miles de millones de Claro, computadoras o de servicios Habla alrededor de la del mundo. fragilidad ¿no? de una cosa que se supone que está sostenida por Uno de los gigantes de la tecnología. Y justamente va de la mano, tenemos un monopolio tecnológico de Microsoft o de Windows, es decir, el 80% del mercado está con Microsoft y Windows. Y obviamente el 100% de Microsoft tenía este software, o a día de hoy tiene este software de CloudStrike. Lo que sucede de cara al día siguiente es que las empresas deberían de tener una diversificación tecnológica para evitar que esto suceda. Yo tengo esa duda. Él hacía la pregunta o hacía el comentario al día siguiente de que ocurrió. Eso pasa por dejar todos los huevos en la una misma canasta, pero ¿es posible entonces que una empresa articule el trabajar con muchas, con varias? Sí. ¿No es más complicado? Mira, depende de cómo lo veas. Por ejemplo, si yo lo veo como empresario de tecnología y quiero mitigar el riesgo, lo que hago es tener cierto porcentaje de mi infraestructura con el jugador A, cierto porcentaje de infraestructura con el proveedor B, y busco que haya alta disponibilidad. ¿Esto qué quiere decir? Se cae uno y de inmediato el otro funciona, pero no pierdo operación, no pierdo continuidad de operación, que es lo que le pasó a bancos, aerolíneas. El gran problema es que tuve que detener mi operación. Sí. Aquí en México, aerolíneas dejaron de trabajar todo el día. Sí, o es como una planta de luz, se te va la luz y automáticamente se planta, prende una y ya tal tienes la cual. operatividad. Oye, pero además creo que también nos sirve para la reflexión, lo comentamos con las aerolíneas, hasta media hora para documentar una sola persona. Exacto. y les encargamos también la pérdida de La maletas. pérdida de maletas. Y aparte, deja tú la pérdida de maletas, te documentan a mano, Sí. mandan la maleta ahí con la bendición, pero aparte esos datos los tienes que volver a meter al sistema. Por ejemplo, en hospitales que funcionan con expediente clínico electrónico, ¿qué pasó? Sí. No tenían tus datos, tú ibas a una cita el miércoles, te atendían con lo que se acordaban que te habían recetado a manita, y te encargo que después vuelvan a meter al sistema eso para que cuando tú vayas, lo que hiciste el viernes, que no se quede en Sí, una lo hace hoja gente. arrumbada, ¿no? Que además también, a ver, esto nos habla de que como empresas muchas tienen que ponerse las pilas respecto a la capacitación de lo análogo. Correcto. ¿No? Porque si se cae todo lo tecnológico, lo análogo tiene que funcionar casi con la misma Exacto. eficiencia. Y lo otro es lo que decíamos, o sea, no depender tanto de la tecnología. Creo que nos hemos recostado demasiado, Pero no podemos no depender ya. pero no de esa Ya, manera. Mira, yo lo que veo es, no podemos no depender ya, como bien dices, la tecnología está en nuestro día a día todo el tiempo. Sin embargo, sí tenemos que estar preparados con un Disaster Recovery Plan, que muchas empresas lo tienen. Imagínate qué pasa Un manejo si de en tu crisis. data center, claro, si en tu data center se cae,
o si la nube de Microsoft se cae, sí deberían de estar todas las empresas preparadas para continuar con la tecnología de otro jugador o continuar analógicamente dando el servicio sin ningún problema, siempre y cuando tengan una arquitectura tecnológica que sea totalmente diversificada, que no tenga tanta dependencia. En el caso de Microsoft tenemos una dependencia histórica. Fue el primer sistema operativo que salió. Entonces muchas empresas fueron creciendo sobre eso. La lección y lo que está haciendo el mercado hoy en día, si ves cómo se han manejado las acciones de CrowdStrike, de Microsoft y de los competidores de Microsoft, es Microsoft y CrowdStrike han bajado, los competidores han subido. Eso habla de que el mercado va a aceptar a los competidores y que tienen que cambiar la arquitectura. Lo peor que pudiera pasar es que ya no pase nada. Pues pasó, tuvimos un fin de semana de pantallitas azules. Pero tiene que haber ¿Y ahora consecuencias, qué? ¿no? O sea, Exacto, tiene que haber consecuencias y como consumidores tenemos también que ver y exigir qué pasó, porque el hecho de las pantallitas azules también vulnera a las empresas que sufrieron esto. Sí, Y a sus usuarios. Pues bueno, Norberto, usuarios. para saber más sobre este tema que me parece que es fascinante y que hay muchas cosas todavía que entender, ¿dónde te puede seguir la gente? En todas las redes sociales estamos como mnorberto_e, hablando de estos temas todo el tiempo. Un experto Buenísimo. que le sabe de todas, si tienen Muchas dudas, gracias. no duden en seguir a Norberto.